Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Están bien? ¿Con mucho frío? Un poquito. ¿Cuánto les gusta el frío? Bueno, los que trabajan adentro, los que trabajan afuera en la calle, no levantaron la mano, ¿verdad? ¿Qué les parece si vamos a la palabra de Dios? Acompáñenme ahí en el libro de Juan, capítulo 6. Vamos al libro de Juan, capítulo 6. Vamos a compartir un tema que va a ser de mucha edificación. No se asuste con el título, ¿verdad? Usted es bienvenido aquí. Voy a compartir un tema que se va a titular Ustedes, puede bajar un poquito el micrófono ahí si nos ayuda. ¿Ustedes también se quieren ir? A manera de pregunta, ¿verdad? Vamos a ver el tema de hoy. Vamos a hacer una oración antes de entrar de lleno en el tema. Vamos a pedirle a Dios, como siempre, que nos hable y abrir nuestro corazón a lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Me acompañan? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, mi buen Dios, que nos ayudes en esta mañana, Señor. Yo te pido, Señor, que me des gracia, sabiduría, que me des todo lo que necesito, mi Dios, para que tu palabra sea entregada conforme ha sido escrita, Señor. Te pido, Señor, que me des inteligencia para hablar lo que hoy vamos a aprender. Y que cada uno de mis hermanos con un corazón sencillo, Señor, podamos recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes también se quieren ir, ese es el tema que vamos a estar viendo. Juan 6, versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay alguno de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Verso 65. Dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Esa pregunta de Jesús sin contexto parece un poquito ruda, fuerte, ¿verdad? Confrontante. Pero vamos a ver a través de esta enseñanza, vamos a analizar esa frase o esa pregunta, mejor dicho, que Jesús le hace a sus propios discípulos. Ni siquiera fue a los de afuera, sino a los de adentro. Miren, después de la caída del hombre en el Edén, después que el hombre pecó a causa del pecado, de la desobediencia en este caso, el pecado afectó al hombre en todo su ser interno y de manera externa también. El pecado afectó nuestra manera de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de juzgar, nuestra forma de hablar, nuestra forma incluso de cómo vemos a Dios. Desde la caída, la raza humana ha sido gobernada por un pecado llamado, diga conmigo, idolatría. ¿Qué es la idolatría? Bueno, en palabras sencillas, esta palabra podemos definirla de muchas maneras, pero lo más sencillo posible, idolatría es poner las cosas creadas en el lugar que solamente a Dios le corresponde. Repito, idolatría es poner las cosas que Dios ha creado por encima o en el lugar que solamente a Dios le corresponde. Por ejemplo, todo lo que a Dios le pertenece se lo atribuimos a las cosas creadas, eso es idolatría. Como por ejemplo el respeto, la obediencia, la reverencia, la adoración, el tiempo y el esfuerzo. Si se lo dedicamos a las cosas temporales y pasajeras de este mundo, eso es idolatría. El mismo pecado que hizo caer a Satanás del cielo como un rayo, es el mismo pecado que sacó a Adán y a Eva del huerto, es el mismo pecado que hoy mantiene la raza humana separada de Dios, el pecado de la idolatría. Cuando hablamos, por ejemplo, de las religiones a nivel mundial, usted nombre la que usted quiera, budismo, hinduismo, judaísmo, islamismo, ateísmo, bahaísmo, todo tipo de religión finalmente es adorando al hombre, finalmente es adorando al mismo hombre. Por la simple y sencilla razón de que aunque muchos se postran y adoran una imagen que ellos mismos crearon, finalmente ese Dios está respondiendo a sus órdenes, ¿verdad? Se postran, le adoran, hacen todo tipo de ritos y ceremonias, pero finalmente
¿cuál es la petición del que está adorando esos dioses falsos? Pues es el hombre. Entonces, si el hombre crea un Dios y luego se le postra, imagínense qué necedad. En Isaías 44, no tienen que buscarlo, nada más le voy a leer el texto bien rapidito. El Señor, confrontando la idolatría de Israel, en el capítulo 44 de Isaías, noten aquí la necedad de la idolatría. Escuche bien, el Señor les dice por medio del profeta Isaías, les dice, ustedes siembran un árbol. Ese árbol luego se alimenta por la lluvia. Luego ese árbol crece, lo cortan y hacen leña para cocinar y luego con lo que sobra de ese árbol, de esa leña, se hacen una imagen de madera y luego se postran ante ella y la adoran y le dicen, sálvame, tú eres mi Dios. Entonces finalmente la idolatría en ese sentido creo que todos la entendemos, ¿verdad? Creo que ya tenemos suficiente conocimiento para no hacernos una imagen a nuestra semejanza, porque finalmente es mi idea, mi imaginación, como yo me imagino a Dios, lo hago en una foto, en una imagen, una escultura, estatua, y luego me le postro y luego le pido lo que yo quiero. Fíjense qué cosa, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando el cristiano lucha con la idolatría en su corazón con cosas diferentes a las que acabo de describir? El pecado causó en nosotros una distorsión de la imagen de Dios. Todos los seres humanos, todos, sin Cristo, hablando en sentido humano, tenemos una idea de cómo es Dios. Esa idea es una sencilla imaginación personal. Yo me imagino a Dios de tal manera, ¿verdad? Blanco, barba blanca, como Santa Claus, no sé. O sea, tengo una imaginación de que a lo mejor Dios es de esta manera. O hay quienes a lo mejor no se lo imaginan de manera visual o una imagen, sino dicen, el Dios que yo conozco es un Dios de amor y no juzga a nadie. Eso es idolatría porque nos estamos imaginando a un Dios que no es real. Lo que pasa es que la misma idolatría y la distorsión del pecado en el corazón del ser humano se forma un Dios conforme a los deseos del corazón engañoso. Y por eso se le postra y le adoran y le hacen ceremonias. Pero finalmente, yo siempre hago esta pregunta, creo que me han escuchado repetirla. Si usted cuenta todos los santos, las estatuillas que los católicos adoran, no veo ninguno de esos santos que no sean peticiones personales del ser humano terrenal y de este mundo. Es decir, el santo de, usted póngale ahí, ¿verdad? El santo de la santidad. ¿Alguien conoce algún santo de la santidad? Creo que no hay, ¿verdad? O el santo de, ayúdenme, el santo de la pureza o el santo del perdón. O sea, cosas que nos conciernen a nosotros, pues obviamente no la vamos a encontrar ahí. Pero sí el santo de la bendición, el santo de la paz, el santo hasta del cartel o del, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Malverde. ¿Cómo se llama el líder del cartel? Del capo, ¿no? El santo del capo. Imagínense. El santo del ladrón creo que hay, ¿no? También hay los ladrones tienen un santo que le oran y, Señor, ayúdame en este día a robar y que me vaya bien. Y luego la otra persona, el santo de protección, Señor, protégeme que no me roben, imagínense, ¿verdad? Mis hermanos, todos, cuando digo todos, estoy hablando en sentido humano, sin Cristo, tenemos dentro un Dios llamado yo. ¿Cómo se llama ese Dios? Yo. Ese es el pecado que todos cargamos. Ese Dios es el Dios moderno que hoy adoramos, hoy día. Fue el apóstol Pablo que nos advirtió que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos y amadores de los placeres de este mundo más que de Dios. Y yo creo que, como siempre decimos, esto ya no es profecía, es una realidad que estamos viviendo hoy. El pecado, mis hermanos, es como una fábrica de hacer ídolos. O sea, nosotros como seres humanos nos hacemos un ídolo de lo que sea, de lo que usted piense. Sea algo bueno en el sentido de la familia. ¿La familia es algo bueno? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿podemos idolatrar la familia? ¿Los hijos? Claro que sí. Si alguien dijo que no, pues sí. Claro. Sí, claro. Si amas a tus hijos más que a Dios, es idolatría. Pero hay padres que no entienden esto. Miren, la Biblia nos dice que si un padre ama a sus hijos más que a Dios, pues obviamente no lo está amando en el amor de Dios. Porque ¿de dónde procede el amor, verdad, que le está dando a sus hijos? Es por eso que en mi país, siempre tengo que interpretar esto, ser un padre alcahuete, en mi país, República Dominicana, decimos padres apoyadores,
que dejamos que los hijos hagan lo que ellos quieran es lentamente matarlos. Y yo sé que eso es difícil de tragar, pero es así. La Biblia dice que si no disciplinas al niño, pues morirá. Así dice la Biblia, ¿verdad que sí? Nos hacemos un ídolo, mis hermanos, de cualquier cosa que acapara nuestro corazón. Y cuando nos hacemos cristianos, si no nos apegamos a las Escrituras, corremos el peligro de tener en nuestra imaginación un Dios personal. Es por eso que no debemos de imaginarnos, es que yo no creo que Dios sea así. No diga eso. Vamos a ver qué dice su palabra. Porque su palabra es entregada porque Dios nos está diciendo, este soy yo, así soy yo. Si quieren saber cómo soy, vayan a las Escrituras, así de sencillo. Pero cuando alguien se hace una idea, es que yo no me puedo imaginar un Dios, está bien, no te lo imagines. Pero tampoco podemos decir, es que ¿cómo tú te imaginas a Dios? Pues un Dios bueno, con muchos niños abrazando. Claro que Dios es bueno. Pero Romanos habla de la bondad de Dios. ¿Y qué más? Y de la severidad de Dios. Las dos cosas. Los dos complementan a ese Dios que tanto amamos. Todos amamos al Dios que da. ¿Cuántos aman al Dios que da? No voy a decir mucho amén, ¿verdad? No, o sea, yo amo al Dios que da. ¿Cuántos aman al Dios que da? Todos amamos al Dios que da. Adoramos al Dios que cumple con mis peticiones. Claro que sí. Pero alguien dijo, escucha esta frase, alguien dijo, cuando ores a Dios, no solo busques la mano de Dios que suple lo material. Busca sobre todas las cosas el rostro de Dios para que su santidad te muestre tu verdadera condición y no vivas bajo la falsa imaginación de tu propia justicia. En pocas palabras, cuando oremos no solamente vayamos pidiéndole a Dios, sino vayamos también buscando su rostro, porque al ver su rostro se entiende que su carácter en su palabra nos confronta. Usted más o menos trate de pensar en esto. ¿Qué significa buscar el rostro de Dios? Buscar el rostro de Dios es como pararnos delante de un espejo santo y justo que nos examina y nos juzga y luego produce convicción para arrepentimiento y obediencia a Dios. Piense usted, ¿qué significaría? ¿Cómo sería verle la cara a Dios? Ahora, ahí van a conectar en la manera que te imaginas a Dios. En tu imaginación vas a reaccionar. Ay, cuando yo vea a Dios, lo voy a abrazar. Yo le soy sincero. Sinceramente, mi opinión personal lo sé, pero así veo. Ese día, cuando nos veamos cara a cara con Él, ese día me da temor. Aparte de confianza, tengo confianza. Pero sí me da temor también. Y ese temor es lo que me mantiene apegado a su palabra y en la fe. ¿Por qué? Porque la palabra dice para que en aquel día no seamos avergonzados. Por eso este texto que hoy estamos viendo, esa pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Es una pregunta de consideración, no de que Dios quiere que nos vayamos de Él. Dios lo que está haciendo aquí es afirmando algo en nosotros que Él no va a negociar con nosotros. ¿Usted se acuerda del hijo pródigo cuando se fue de casa? El hijo pródigo se fue no porque el papá lo botó, sino porque quería vivir como él quería y debajo del techo de este Padre justo, quien es Dios, no podía estar. Y le dijo el padre, yo imaginándome el contexto de la historia o una idea de cómo fue, no, papá, ¿verdad? No, aquí no se puede hacer esto. No, aquí no, debajo de este techo no. Y precisamente por eso, porque este padre amó a su hijo, lo salvó. La historia termina diciendo que el hijo pródigo se salvó. Pero si el padre dejaba a este hijo dentro de la casa viviendo de esa manera, lo estaba matando lentamente. Finalmente se iba a perder. En la Biblia, cada vez que alguien tenía una visión de la presencia de Dios, caía como muerto en el suelo, mejor dicho, el suelo. ¿Se acuerdan de Juan? En Apocalipsis 1 dice que lo vi y cuando lo vi caí como muerto en el suelo. ¿Se acuerdan de Daniel? El mismo Pedro cuando Jesús hace el milagro le dice, apártate de mí que soy pecador. Isaías, por ejemplo. Fíjense, Isaías fue un profeta de Dios enviado al pueblo de Israel para confrontar las iniquidades de este pueblo. En una ocasión, el mismo profeta Isaías tuvo lo que se conoce como una teofanía o cristofanía en este caso. ¿Qué es una cristofanía? Bueno, Isaías pudo ver la gloria de Cristo en una visión. Pudo ver a Cristo en su mayor esplendor y gloria. Eso es una cristofanía, es una visión de Cristo. Pero algo sucedió en la vida de este profeta que lo hizo cambiar de un punto a otro.
Después que el profeta Isaías vio la gloria de Cristo, Isaías pudo ver su propia condición. Ahora, este profeta, si usted lee el libro de Isaías, usted va a notar que en los capítulos 4 y 5, él viene confrontando duramente al pueblo de Israel por su pecado. Les habló duramente. Pero cuando él se encuentra de frente con Dios, el ay que él venía diciéndole al pueblo, ay de los que, ¿verdad?, hacen esto, hacen aquello, lo volteó, dijo, ay de mí. Y miren lo que dice Isaías capítulo 6, verso 1. Isaías 6, verso 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Esa palabra Señor es la palabra hebrea Adonai. Diga conmigo, Adonai. Adonai significa Dios, amo, Señor, dueño. Pero esa palabra Adonai, cuando hicieron una transliteración, es decir, tomaron esa palabra y la llevaron al griego, es la palabra que conocemos como Kurios. Es la palabra Señor. Y esa palabra Kurios es la que se le atribuye a Jesucristo en todo el Nuevo Testamento cuando le llaman Señor. Entonces la misma palabra. Aquí Isaías dice, en una visión vi al Señor, prácticamente está diciendo lo mismo que vi a Cristo. Y dice el texto, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 que cubrían sus rostros. O sea, no podían ver a Dios cara a cara, imagínense. Se van dando cuenta de los serafines, que son seres más altos que nosotros en especie, no podían verle la cara a Dios. Sin embargo, usted y yo la pintamos. Ay, el Señor es de así, los colores de sus ojos. Y los serafines no veían su rostro. ¿De dónde sacamos la imagen de Dios en un cuadro? O en una imagen de piedra o de madera. Dice, con sus 2 alas cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Cubrían sus pies, es una manera de, no se podían parar delante del Señor, estaban siempre en el aire. Eso habla de reverencia. Y con las 2 dice que, y como estaban volando, estaban listos para el servicio a Dios. Si usted se da cuenta de los serafines, toda la atención era hacia ¿quién? Hacia Dios, no hacia ellos, no como nosotros, que pensamos en Dios para mí, no mi vida para Dios. Tenemos ese concepto muy erróneo. Dice el verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. De este atributo de Dios, mis hermanos, de su santidad es de donde salen todos los atributos del Señor. Hace unos días me gusta con mi esposa desafiarla a veces, le pregunto, ¿cuál es el único atributo, o no el único, perdón, cuál es el atributo con que Dios define su persona por encima de los demás? Me dice, ¿y el amor? Y digo yo, no, la santidad. Fíjense, el amor, la justicia, la misericordia, la paciencia, la longanimidad de Dios, todo eso es atribuido a su santidad. Significa, escuche bien, que su santidad habla de lo perfecto y puro que es Dios. Significa que ese Dios no va a negociar su justicia con nadie, ni conmigo, ni con usted, ni con nadie. Pero por eso nos dio su Hijo, para que como tenemos deuda de pecado con Él, para no atribuirnos el pago, se lo atribuyó ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Entonces, la condenación se duplica para el que rechaza a Jesús. Siempre lo explico. Si yo antes no le podía pagar a Dios, y Él, como no puede minimizar su justicia, me aplicó misericordia y le dio la condenación a su Hijo, y encima de eso le digo, no, thank you, gracias, es peor la condenación. Es mucho peor. Porque el mismo Dios se entregó para pagar por lo que yo no podía, y aún así le dije, no, gracias. Por eso la gente dice, ¿cómo que un Dios de amor enviaría a alguien al infierno? Es muy duro tragar eso, pero hay que mirar su santidad. Y por eso los serafines decían, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dice, entonces dije, cuando vio todo eso, ay de mí, ya no dijo ay de Israel, dijo ay de mí, que soy ¿qué?
hombre muerto. Ahora, yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué podría ser algo, qué podría ser que al ver a Dios veamos nuestra condición de muerte? ¿Qué sería? ¿Cómo experimentar eso? De al ver la grandeza de nuestro Dios, instantáneamente sentimos muerte. Estoy muerto. Dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías tuvo un arrepentimiento instantáneo al ver la santidad de Dios, mis hermanos. Cuando un cristiano dice, hablando de su condición de pecado, yo no soy tan mala, yo no soy tan malo, ¿verdad? Y luego el profeta, quien está a un nivel espiritual mucho más alto que el nuestro, dice, yo soy un hombre inmundo, pero lo pudo ver porque estaba delante del Señor. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después de esta limpieza, arrepentimiento y fe, dijo el verso 8, oí la voz del Señor. Ahí habla de una unión después de perdón de pecados, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí cabe una pregunta, mis amados hermanos. En este encuentro de Isaías con Dios, ¿usted cree que Isaías se aprovechó ya que tenía a Dios de frente, para pedirle algo personal? ¿O fue Dios el que le pidió algo a Isaías? Está claro, ¿verdad? Isaías, al ver su muerte, entendía de manera automática que no merecía pedir más que la muerte. Y esto mata nuestras exigencias como cristianos. Tenemos esta idea tan errónea, mis hermanos, que Dios está sentado en su trono para cumplir con nuestras peticiones personales. Mis amados hermanos, por causa del pecado, todos estamos en deuda con Dios. Todos estamos en deuda con Dios. A veces hasta diluimos el mensaje del Evangelio, casi rogándole a la gente que venga a la iglesia o al Señor, como si el Señor está pidiendo limosna para que la gente venga a Él. No, mis hermanos, no confundamos eso. ¿Cuál fue la primera reacción de Isaías al ver al Señor, mis hermanos? Ver su muerte. Si no venimos al Señor entendiendo que estamos muertos sin Dios, espiritual, física, emocional, todo sin Dios, no tiene sentido el Señor. Una vez compartí una enseñanza y al final de la enseñanza mi esposa me preguntó que por qué dije eso. Y daba una explicación de que el Evangelio lo primero que nos da es la mala noticia, para que entendamos la buena noticia. Y luego lo expliqué. Explicaba que cuando vamos al médico, ¿verdad? Lo primero que nos da el doctor es la mala noticia, ¿verdad? Si vamos al médico es porque estamos enfermos, tenemos alguna condición médica o física. Y la idea es que si el doctor no me dice lo que tengo mal, ¿de qué me sirve la medicina, el diagnóstico, el tratamiento médico? Pregunto. De nada. Si el Evangelio no me dice que estoy mal con Dios, camino al infierno porque pequé contra Dios, ¿de qué me sirve la salvación o Cristo o la cruz? De nada. Si por ejemplo en tu correo, vamos a decir a tu correo personal en tu casa te llega un paquete y llegó unas medicinas de quimioterapia y tú te ríes, ya se equivocaron de dirección. Pero al otro día vas al médico y te dicen que tienes cáncer, ¿cómo ves esa medicina? Como necesaria. Entonces, el mensaje del Evangelio, por eso ustedes notan que la predicación es mayormente exponiendo nuestra condición del corazón, porque es lo que nos apercibe, nos trae conciencia de lo tanto que necesitamos al Señor. Isaías tuvo una pequeña ojeada del reino de los cielos. Al ver los serafines rodeando la presencia de Dios, Isaías quedó perplejo al ver la santidad de Dios, su gloria y su poder, al punto que pudo tener un diagnóstico exacto de su propia condición y necesidad de Dios. El Señor le encarga al profeta Isaías, después de esta visión, llevar un mensaje muy fuerte a su pueblo. Este pueblo que era rebelde, cargado de idolatría, un pueblo que abandonó a Dios por adorar otros dioses falsos, así como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, que amaban más la creación que al Creador.
Después de esta visión, el Señor le da una encomienda a Isaías. En el versículo 9, yo voy a leer la versión, traducción al lenguaje actual, lo van a poner en la pantalla. Miren lo que dice Isaías, verso 6, capítulo 6, verso 9. Dice el Señor a Isaías, después de la visión, le dice, ve y dile a este pueblo, noten lo que va a decir. Dice, por más que oigan, no van a entender. Dice, por más que miren, no van a comprender. Y luego dice el Señor, confunde la mente de este pueblo. Ahora usted, a lo mejor como un cristiano nuevo, de esos que dicen, ¿verdad? Vamos a leer la Biblia, a donde dé el viento. Y usted cae en este texto, y usted lee donde dice el verso 10, o así los que hacen así, ¿verdad? Señor, dime qué me vas a hablar hoy. Y caes en ese verso 10, dice, confunde la mente de este pueblo, que no pueda ver ni oír, tampoco entender. Dice, así no podrá arrepentirse y yo no los perdonaré. Yo no lo perdonaré a este pueblo. Está tremendo el texto si no lo entendemos en contexto, claro. Dice, entonces le pregunté, noten lo difícil de la encomienda, que el mismo Isaías dice, ay Señor, ¿y hasta cuándo? Dice, preguntó, Dios mío, ¿por cuánto tiempo tendré que predicar este mensaje? Dios me respondió, hasta que todas las ciudades sean destruidas y se queden sin habitantes, hasta que en las casas no haya más gente y los campos queden desiertos, hasta que yo mande al pueblo fuera de su tierra y el país quede abandonado, y si de 100 personas quedan solo 10, hasta esas 10 serán destruidas. Quedarán como el trono de un árbol que recién ha sido cortado, pero unos pocos israelitas quedarán con vida, y de ellos saldrá un pueblo obediente y fiel. Ahora, ¿cómo entender este texto, pastor? ¿Por qué dice que Dios le dice al profeta, confunde la mente de este pueblo? ¿Acaso envió Dios al profeta Isaías a llevar un mensaje de confusión? No, mis hermanos. El sentido aquí es que por causa de que este pueblo estaba tan metido en la idolatría, la verdad le parecería como algo como un mensaje de confusión. Estaban tan metidos en las cosas de este mundo que cuando escuchaban la verdad de Dios les molestaba y los confundía más. Está tremendo, ¿no? Estaban tan metidos en las cosas de este mundo que la verdad les parecía mentira por la dureza de su corazón. ¿Cuántos recuerdan lo que el mismo profeta Isaías dijo en el capítulo 5 cuando dice, ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, a lo dulce le llaman amargo y a lo amargo dulce, a la luz la tienen por tinieblas y en las tinieblas luz? Tiene más sentido leyendo ese texto, ¿no? Hay de los que a las cosas le cambian el sentido y la interpretación. Hoy estamos viviendo en un tiempo donde esta generación ya las cosas no, si tú dices una palabra, no, ya no es eso lo que significa. Eso significa para ti, pero no para mí. Ya nada es nada. Está tremendo, ¿no? De repente todo está redefinido. Lo que antes para ti era disciplina, hoy eso significa otra cosa. No, es que eso era en los tiempos de ustedes, papá, mamá. Ustedes ya son de otra generación. Y le estamos cambiando el sentido, el significado, la interpretación a las cosas según su origen y su naturaleza. Estamos viviendo en la era donde le hemos cambiado todo el sentido de las cosas. Y ya no sabe uno, cuando alguien te pregunta algo, le tienes que preguntar, ¿a qué te refieres? ¿Tienes sed? Tienes que preguntarle, ¿cómo así? Porque es que ya nada es nada. En serio, así está la cosa. El profeta Isaías, hermanos, estaba confrontando el corazón cargado de idolatría del pueblo de Israel. Lo mismo le dijo Jesús a los fariseos en Mateo 13. Usted se acuerda de este texto, nada más se lo voy a parafrasear. Mateo 13, después de la parábola del sembrador, se quedaron confundidos con la parábola. Y le dice los discípulos, ¿por qué le hablas en parábolas? ¿Por qué no le hablas más claro? Jesús le dijo, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percebiréis. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, estaba endurecido. Cuando alguien está endurecido, les pregunto, ¿cómo usted cree que reacciona? Usted le quiere decir algo a alguien y usted dice, yo sé que no me va a escuchar, pero te lo voy a decir. O usted le dice a una persona, ¿te puedo decir algo? No me conteste hasta que termine.
Y dices dos palabras, sí, pero dice, no, yo sabía, no me va a escuchar. ¿Le ha pasado o ha tenido alguna experiencia similar? Eso se llama obstinación del corazón. Que no importa lo que le digas, bueno o malo, no lo van a recibir. Ese es el contexto de por qué Dios envió este mensaje a un pueblo endurecido. Gente que lo que quiere es mensaje que les acaricie el oído, no que cambie su vida para salvación. Dice, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Cuando Jesús predicaba el Evangelio, mis hermanos, había una gran multitud escuchando el mensaje del Señor. Todos ponían mucha atención, así como ustedes. Incluso por lo tremendo del mensaje de Jesús, la gente prefirió quedarse todo el día escuchando un mensaje. Si usted se siente un poco incómodo cuando ya va 1 hora de predicación y 1 hora y 5 y 1 hora y 10, 1 hora y 15, y algunos miran atrás el reloj que está allá. Imagínense esta gente que duraba todo el día escuchando a Jesús predicando. Todo el día, ¿verdad? La Biblia dice que la multitud era de 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Pero a pesar de que la gente dedicó todo el día, un día completo para escuchar el mensaje de Jesús, sin embargo, la mayoría no creyeron en Jesús. Allí fue donde Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los peces y los panes y la gente pudo ver con sus propios ojos el milagro de Jesús. Sí hemos enseñado que la Biblia lo enseña, ¿verdad? Pero lo hemos enseñado de que el milagro o los milagros no producen fe, no salvan los milagros. Si así fuera, imagínense, los milagros que Jesús hizo delante de la gente y aún así se perdieron. A pesar de los milagros, mis hermanos, así como el pueblo en el desierto, la mayoría no creyeron en Jesús. Imagínense. O sea, usted tómese un segundo. Vamos a ser objetivos por un momento. Imagínese que usted pueda presenciar un milagro como el Hudson. Usted conoce el río Hudson aquí. Y que de repente usted vaya manejando para tomar el puente Washington Bridge y usted ve que el río se abre en dos, así, y se seca por el medio. Y usted ve que alguien está haciendo ese milagro. O sea, ¿qué produciría en su corazón al ver eso? Imagínense, no, hoy van a decir, no, es que el sistema tiene, ¿verdad?, acá abajo, que con los polos magnéticos, cuando así estamos. Por eso no hay milagros hoy. Le buscamos eso, algo que venden en Amazon, lo pusieron ahí, parece que era, o en Temu, no sé. Pero, ¿verdad que batallamos al ver algo así? No nos vamos derecho a wow, es un milagro o un poder divino, no, decimos, algo pusieron ahí los americanos. Polo magnético que divide el agua en dos. Así fue que hicieron el túnel, el Lincoln Tunnel, ¿verdad? Pues imagínense, los milagros no salvan. Este milagro, mis hermanos, que Jesús hizo de la multiplicación de los peces y los panes sirvió para dos cosas. Número uno, sirvió para alimentar a la multitud. Jesús vio que tenían hambre, les dio de comer. Pero también sirvió para exponer el corazón del pueblo. Jesús alimentó aproximadamente, dicen que eran 5,000 hombres, varones, pero habían mujeres y niños. Imagínense un hombre con su esposa y sus 2 niños, son 4 por 5, 20, habían más de 20,000. Eso es calculando el mínimo, porque los judíos en ese tiempo, pues tener hijos era una bendición. Y a lo mejor tenían de a 3, de a 4, de a 5, quién sabe. Pero pongamos 20,000 como el mínimo. Jesús multiplicó 2 peces, 3 panes. A veces me confundo, 3 panes, 2 peces, usted luego lo investiga. Pero el punto es que lo multiplicó para alimentar a más de 20,000 personas. Hizo un milagro, pero ese milagro apuntaba a algo que ellos conocían, algo que ellos habían leído en las Escrituras o habían oído a sus padres decir. En Juan 6:22, después que Jesús los alimenta, después que reposan, después que toman una siesta, dice, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Ahora, esta gente perdió de vista a Jesús, pero dice la Biblia que sus discípulos siguieron a Jesús. ¿Dónde estaba esta gente cuando Jesús, cómo se dice, se escabulló? ¿Verdad? ¿Cómo se dice así? ¿Se fue calladito por la noche cuando estaban dormidos o qué?
No, el texto nos está dejando claro que mientras ellos estaban con la barriga, con el estómago lleno, Jesús no era necesario. Ellos volvieron a buscar a Jesús cuando les volvió a dar hambre. Dice el 23. Dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas. Vamos a buscar al Señor. Fíjense lo que dice. Y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esa palabra usted en su mente póngala entre comillas, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, entiéndase, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Esta pregunta, mis hermanos, según el sentido del texto, es una pregunta cínica. Es como cuando alguien, permítame decirlo así, no se me ofenda, cuando alguien te cae mal y ves que llega y tú, ay, mira quién llegó. Y luego lo ves y dices, oh, ¿cuándo llegaste? Es una idea, no un ejemplo. Yo sé que aquí no somos así. Pero esa es la idea de este pueblo. Señor, ¿cuándo llegaste acá? Jesús, obviamente conoce el corazón, les responde en el 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. ¿Qué señales, mis hermanos? Obviamente el mensaje desde Abraham, incluso desde Génesis, pero vámonos desde Abraham, apuntando al Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Jehová suplirá. ¿Qué suplirá? El cordero para nuestra salvación. Esa es la señal. ¿Qué estaba esperando la gente por siglos y siglos tras siglos al Mesías? ¿Para qué? Para redimir a su pueblo, para salvarnos de la condenación del infierno. Y le dice, ustedes no me están buscando porque entendieron que las señales apuntaban a mí. No me están buscando porque las profecías se cumplieron en mí. No, me están buscando porque andan buscando lo suyo. Vienen por deseos egoístas, les dice. Esa es la idea. Le dice, sino porque comisteis el pan y os saciaste. ¿Cuál era el motivo por el cual la multitud siguió a Jesús? Yo quiero dejarles claro, hermanos, que Jesús es exclusivo para la salvación. Pero Jesús no es exclusivo para comer, tener dinero, ser famoso, sanidad, etc. Usted puede encontrar eso en otro lugar. Lo vamos a ver al final del mensaje. ¿Por qué digo esto? Porque si Jesús te dice que no a eso, lo puedes buscar en otra alternativa. ¿Están captando lo que estoy tratando de transmitir? Pero la salvación, Satanás nos puede salvar, el mundo, el gobierno, las riquezas. No, mis hermanos, no. Cuando hablamos de la muerte, mis hermanos, lo que sucede después de eso está en manos de Dios. Y por eso es que de este lado tenemos que estar a cuentas. Este pueblo buscaba a Dios por intereses materiales de este mundo, no por la salvación de sus almas. La misma actitud del pueblo que Dios sacó de Egipto, un pueblo codicioso, idólatra y rebelde. Nosotros no queremos imitar eso, por eso estamos estudiando esto. No queremos seguir esas pisadas. El autor del libro de Hebreos nos da una advertencia en Hebreos 3, versículo 15. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy la voz, en este caso del Espíritu de Dios, si tú escuchas la voz de Dios, no cierres tu corazón. Eso dice el texto. Miren, ¿por qué el texto diría algo así? Si escuchas la voz de Dios, no cierres tu corazón. Pero mi Dios imaginario, Dios dulce, de amor, mi Dios Santa Claus, si me habla, ¿cómo le voy a cerrar el corazón? Bueno, el texto implica de que hay algo que al escuchar la voz de Dios, nuestra tendencia natural es no querer obedecer o escucharle. Incluso por eso dice, si la escuchas, no cierres tu corazón. La tendencia natural es de no querer escuchar a Dios. El pecado choca con Dios y el pecado está en nosotros, en el corazón. Eso habla de que cuando Dios nos habla, sí duele, es confrontativo, sí nos expone, pero las palabras son de vida eterna, mis hermanos. Aunque no nos guste, es como el doctor. A veces los pobres doctores que hacen su trabajo bien hecho, cuando lo hacen bien, a veces se llevan el maltrato de sus pacientes. Y lo que están haciendo los doctores es, pues físicamente tratando de ayudar al paciente. Ese doctor ahora me dice que me salió no sé qué. Pues no, el doctor no, la máquina, rayos X, el MRI, o sea, ¿cómo que el doctor?
Ahora el doctor me ha recetado a mí esta medicina, ahora me voy a cambiar o sea, claro, hablando cuando el doctor hace su trabajo bien. ¿Cómo nos enojamos con el doctor? Porque no nos gusta ni siquiera ir al hospital, ¿verdad que no? ¿Cuántos aman ir al médico? Nadie. ¿Pero es necesario? Completamente. Sigo leyendo el 16, o más bien el 15 para terminar. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, refiriéndose al pueblo que salió de Egipto. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo? Aquí nos comienza a preguntar, pero es en forma de reflexión. No sé si los padres de repente cuando tienen hijos de diferentes edades, castiga a uno y los hermanitos ven y luego el otro se porta mal y dice, ¿a quién fue que yo esta mañana discipliné? Esa es la idea del texto, de verdad. Para que el niño diga, a mi hermanito, diga, si no quiere que te pase lo mismo, entonces esa es la idea. Los padres se ríen porque es normal. Pero eso es lo que el texto está diciendo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Oído aquí es el evangelio. Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, no fueron los amalecitas, o los fariseos, o no fueron los filisteos. No, fueron los que Dios salvó. Dice luego, ¿no fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Dios bendijo esta multitud estando disgustado con ellos. Eso significa que Dios te puede suplir, te puede sanar, te puede dar cosas y aún no estar contento con tu actitud, porque Él es bueno. Está tremendo eso. O sea, Él les dice, no les faltó de comer, de beber, de vestir, y dice que duró 40 años angustiado con este pueblo, porque Dios no es vengativo, pero es justo. Dice, ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, es decir, a la salvación, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. No confiaron en Dios. La multitud que seguía a Jesús tenía la misma actitud que el pueblo que se perdió en el desierto, hermanos. Buscaban a Dios por las cosas de este mundo, no por la salvación de sus almas. En el versículo 27 de Juan 6, miren lo que dice. Jesús le dice a este pueblo, después que le dice, yo sé que no me buscan a mí, le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí el Señor está diciendo, no está diciendo que no trabajemos, que no nos esforcemos en el sentido material, terrenal, pero está hablando de que aquí trabajar tiene que ver con entregar nuestra alma, no solamente el cuerpo físico, ¿verdad? Hay que trabajar, pero darlo todo por adquirir cosas de este mundo, ignorando a Dios. O puede significar también enfocarnos más en las cosas materiales, terrenales de este mundo, poniendo en segundo lugar las cosas espirituales y eternas de Dios. Por eso dice trabajar, significa no den toda su vida por las cosas materiales, sino por las eternas. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajar también significa no desperdicien sus vidas detrás de las cosas de este mundo. No den todos sus sacrificios, su tiempo, toda su juventud buscando las cosas de este mundo. Búsquenla, estudien, trabajen, ahorren, compren, todo eso, pero con una medida espiritual sabia, sabiendo que aunque podemos mañana comprar una casa muy linda, con la mente pensando que un día esa casa va a quedar atrás. En la tarde hoy puedo ir al dealer, sacar un carro del año, pero sabiendo que eso se va a quedar. Estoy estudiando para ser un doctor, un ingeniero, arquitecto, diseñador gráfico, lo que sea, pero entendiendo que un día eso quedará atrás. Alguien dijo, creo que fue Martín Lutero, que dijo, aunque mañana se acabe el mundo, yo voy hoy a sembrar mi semilla de manzana. Entonces, eso vamos a hacer, pero con la mente en las cosas de arriba. Esta multitud buscaba a Jesús por la comida que alimenta el cuerpo físico, la cual podemos ver que no es malo porque el mismo Jesús la multiplicó. Jesús no dice que es malo trabajar o es malo comer, lo que es malo es poner las cosas materiales por encima de las espirituales. Eso está diciendo el Señor. Esta actitud la vemos en el pueblo que salió de Egipto, es la misma actitud. El pueblo comenzó a quejarse contra Dios porque Dios no le estaba dando de comer carne. Y esto a lo mejor usted dice, no, a mí yo soy vegetariano. No sé. Pero carne
para nosotros representa preferir lo material, terrenal y lo mundano antes que lo espiritual y las cosas de Dios. Es lo mismo. Aquí el pueblo se quejaba porque solamente estaban comiendo maná. ¿Se acuerda usted del alimento que se llama maná? ¿Sí se acuerda o no? Bueno, le voy a explicar qué es el maná. En sentido físico y material, el maná era un cereal liviano, no tenía ni azúcar ni leche, no era cornflake, no era azucaritas de Kellogg's, pero era un cereal liviano como tipo trigo, así como conocemos hoy, pero servía para sustentar al pueblo mientras atravesaban el desierto. Tenía un propósito. A diferencia de otros alimentos como la carne, que toman más tiempo para digerir y causan en las personas sueño, apatía, el maná era el alimento perfecto para avanzar lo más pronto posible y salir del desierto. Sin embargo, este pueblo rebelde e idólatra solo estaba pensando, interesado en lo carnal. Entonces, el maná tenía un propósito. Miren, 1 de Pedro 2:11 nos dice que como extranjeros y peregrinos nos abstengamos de las cosas que batallan contra el alma. Todas las cosas en este mundo que me detienen de avanzar en Cristo, dice Pedro, abstente de todo eso. El mismo autor a los Hebreos dice que nos despojemos de todo peso de las cosas de este mundo que estorban nuestra carrera de la fe. Pero este pueblo, mis hermanos, que Dios sacó de la esclavitud de Egipto, venía cargado de idolatría. A pesar de que eran esclavos en Egipto, eran adictos de Egipto. Es increíble, ¿verdad? Y ya estudiamos que esta gente no tuvo riquezas de Egipto, lo que tuvieron fue codicia nada más. En sentido espiritual, el maná representaba el pan de vida que es Cristo. Detrás de la confianza, escuche bien, en comerse el maná con un corazón sencillo y agradecido, se escondía una bendición espiritual que solamente se descubría en la obediencia. Entienda esto. Hay un proverbio que dice, es mejor comer pan vacío en paz que un manjar en contienda, en casa de contienda, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Este maná tenía escondido, por así decirlo, una bendición de Dios, que al tomarlo con sencillez, con obediencia, iba a producir en el alma una saciedad que iba a perdurar en el tiempo del desierto. Sin embargo, la carne, no sé si no tengo los textos para leerlo, pero en Números 11, usted luego léalo, dice que el pueblo estaba con un vivo deseo. Y dice que llovió codornices, era una carne muy delicada, una carne de calidad para nosotros, un wagyu, o no sé cuál usted quiera, ¿verdad? De esa que se ve muy con su grasita bien bonita, ya lo estoy haciendo saborearse. Pero imagínense una carne delicada, cayó del cielo tanta carne, 18 pulgadas de altura de carne. No solamente llenó el terreno, el campo, 18 pulgadas, dice la Biblia 2 codos, así. Y comieron carne, dice, van a comer, dijo el Señor, hasta que se les salga por las narices, dijo. Porque fue una respuesta de una petición en juicio. Como cuando los padres dicen, ¿eso es lo que quieres? Toma. Usted sabe lo que quiero decir. ¿Eso es lo que quieres? ¿De verdad lo quieres? Y a veces decimos, no, ya, gracias. Pero ellos no dijeron eso. Dios les dijo, está bien, ¿quieren carne? Tengan carne. ¿Quieren comer o quieren cosas que los va a estorbar y hacer tropezar de llegar a la salvación? Tengan. Y a veces Dios permite eso, hermanos. Y decimos, Dios me bendijo con un trabajo nuevo y no me da ni tiempo para congregarme, servir a mi familia, atender a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, etc. Y decimos que es una bendición. No, mis hermanos, no confundamos la magnesia con el gimnasio. Al comerse este maná, mis hermanos, que Dios les daba, había un beneficio espiritual y físico que los ayudaría no solo a salir rápido del desierto, sino a ser libres de las ataduras en sus corazones que traían de Egipto. Había algo escondido ahí. Es por eso que cuando Dios te está pasando por un proceso, hay que ser entendido y decir, Señor, gracias por esto. Lo acepto con humildad. ¿Duele? Sí. ¿Es incómodo? Claro. ¿Me gusta? No. ¿Es necesario? 100%. Así es que hay que verlo para poder crecer y caminar con Dios. El mismo carácter, mis hermanos, del pueblo que salió de Egipto, lo vemos cuando Jesús multiplica los panes y los peces en el desierto.
¿Cuál era la razón principal del milagro de la multiplicación de Jesús en Juan 6? ¿Que la gente comiera? ¿Esa era la razón del milagro? Si esa era la única razón, a lo mejor les hubiese dicho, váyanse a su casa a comer y vengan mañana y seguimos la predicación. Pero no tenía otra razón. Sin embargo, Jesús hace este milagro para que pudieran entender que aquel a quien ellos oraban, ¿se acuerdan que le piden a Moisés la carne? Moisés ora a Dios y Dios envía carne del cielo, pero primero les envió el maná. Y Jesús está haciendo aquí, de alguna manera paralela, está haciendo lo mismo que Moisés. Les ofreció panes y peces, como dice el pastor Antonio, su sándwich de atún, y les ofreció maná. Y lo mismo en el desierto, codornices y maná. En este caso el maná, hablando ya en Juan 6, es Jesús mismo. Jesús mismo. Usted lee en 1 Corintios 10, dice, y bebían de la roca, la cual es Cristo, y comieron del maná, el cual es Cristo. Comieron y bebieron de la bebida espiritual, el cual es Cristo, y lo desecharon. Era diciéndole, Señor, sálvame de Egipto, pero no quiero nada contigo. Está tremendo eso, hermanos. Es la actitud del ser humano. Cuando Jesús estuvo en el desierto, tuvo hambre también. ¿Y quién usted cree que fue a llevarle su Uber Eats el día 40 cuando le dio hambre? ¿Quién fue a llevarle su delivery, verdad? Satanás. Piensa en eso, hermano. Satanás fue a ofrecerle, ay, pobrecito Jesús, come algo. Son los engaños de Satanás. No le dijo, muérete ahí, muérete. No le dijo eso. Como las películas de misterio, de los villanos, así, mátalo, muérete. No. Sutilmente te disfraza la verdad. Señor, come algo ya está bueno. 40 días es mucho. Estás exagerando. En Mateo 4, versículo 1, miren lo que dice. Ya estamos terminando. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, obviamente tuvo hambre. Dice, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora noten, aquí es donde viene la tentación de Satanás, que te ofrece lo material sobre lo espiritual. Pero nadie diría, en el caso de los que decidieron comerse los peces y los panes antes que seguir a Jesús, nadie diría, qué satánica esta gente. Sin embargo, el texto nos lo dice, que cuando Satanás te ofrece que comas, cuando te toca, por así decir, ayunar, es satánico. Pero pensamos que lo satánico es lo negro, lo que tiene colmillos, la cruz a boca abajo, ¿verdad? No, mis hermanos, todo lo que estorbe el propósito de Dios nace del pensamiento de la serpiente antigua. No vamos a satanizar todo, pero debemos de discernir. No tienes que decir, te reprendo, Satanás, pero cuando lo identifiques, resístelo. Así de sencillo. Pero fíjense lo que dice. Dice, tuvo hambre, verso 3. Vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y dijo, Jesús nos da las pautas de cómo enfrentar a Satanás. ¿Qué hizo Jesús? Escrito está. ¿Dónde está escrito lo que dijo? Lo vamos a ver en un momento. Dice, no solo de pan vivirá. Esa palabra vivirá significa tu vida en la tierra continuando hasta la eternidad. Es la palabra zoe, significa vida eterna, vida espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es más importante, mis hermanos? O pregunto, ¿es importante comer el pan físico? ¿Es importante o no? Pastor, déjeme pensar que dependiendo de lo que voy a responder, ¿verdad? Pero, ¿qué es más importante entre la palabra de Dios o la comida? Muy sencillo, ¿verdad? Notemos que Jesús específicamente dice, no solo de pan vivirá el hombre, dando a entender que todos sin duda necesitamos comer el pan físico. Pero aquí nos damos cuenta que el pan físico no es suficiente para darnos vida eterna. Aún los ricos que comen comida delicada también se mueren, ¿sí o no?
Esas palabras que Jesús usó en Mateo 4 son las mismas palabras que Dios les dio a su pueblo. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Noten aquí un poquito más amplio lo que Jesús dijo en Mateo 4. Le dice el Señor al pueblo que sacó de Egipto. Le dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y luego les dice, ¿para qué? ¿Por qué los mete en el desierto? Les dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Obviamente rompiendo con los ídolos que traemos del mundo. Dice, si habíais de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre. Pero fíjense, este afligir y tener hambre era de las cosas de Egipto, porque no pasaron hambre. Pasaron hambre por las cosas de la carne. Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, entender, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Muchos buscamos a Dios para que nos dé lo que tanto anhelamos, sin darnos cuenta que Dios nos está buscando a nosotros para no darnos lo que en verdad merecemos. Lo voy a repetir. Muchos buscamos a Dios para que nos dé lo que tanto anhelamos, sin darnos cuenta que es Dios buscándonos a nosotros para no darnos lo que en verdad merecemos. Por eso envió a su Hijo. Mis amados hermanos, todos hemos pecado contra Dios, no solamente en condición, en pensamiento, en sentimiento y en hechos. Hemos faltado a Dios, hemos vivido nuestra vida antes de ser cristiano, la vivimos como queríamos. Yo viví 31 años haciendo lo que me dé la gana. Pero luego que vine a ser un cristiano, vengo a ser cristiano y entré casi tartamudeando en el sentido de que todavía le fallamos y Dios sigue siendo paciente. Pero hay que pensar, mis hermanos, que tenemos un decreto legal ante Dios que nos condena, sin Cristo, claro. Y Dios en su misericordia nos envía a su Hijo Jesucristo y encima de eso nos tornamos exigentes y demandantes ante Dios. Precisamente por eso Jesús descendió del cielo para darnos vida y librarnos de la condenación del infierno por el pecado. Es por eso que Jesús le dice a este pueblo en Juan 6:48. Les dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Estaban tomándolo literal. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Cuando Jesús habla de comer su carne y beber su sangre, metafóricamente se refiere a que debemos anhelarlo por completo, así con la misma hambre y sed cuando nos toca comer la comida física. ¿Cuándo se ponen de mal humor? Cuando tienen hambre. Me imagino que los que se están riendo, ¿verdad? Pero aunque ya no nos ponemos voluntariamente de mal humor, tratamos de controlar nuestras emociones, eso habla de una exigencia interna que se manifiesta en una emoción. El enojo, la incomodidad, sale. Jesús dice, así como cuando nos da sed o hambre, me anhelan, tendrán vida eterna. Así como buscan la comida, porque trabajamos todos los días para comer, vivir, tomar, beber agua, para sobrevivir. Jesús dice, con ese mismo esfuerzo busquen de mí. ¿Cuántos recuerdan cuando Jesús dijo,
Bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bueno, eso significa en este caso que cuando creemos en Jesús por la fe, porque nos estamos, por así decirlo, metafóricamente, comiendo y bebiendo a Jesús por la fe, porque lo estamos recibiendo por completo en el corazón. Y una vez Él está dentro de nosotros, sacia toda justicia. Ya no sentimos condenación, ya esa carga de conciencia que a veces nos lleva a perder la cabeza, se va y llega la paz. Jesús está hablando aquí en referencia a nuestra alma en sentido físico, hermanos. Le uso un ejemplo bien rapidito. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías usó la misma analogía. Quiero que noten Isaías 55, verso 1. Dice el profeta, a todos los sedientos. Entiende que sed aquí no es sed del estómago, no es física el agua. ¿Está entendiendo? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana en Juan 4? ¿Verdad? Todo el que tenga sed, venga a mí. Dice, venid a las aguas y los que tienen dinero, los que no tienen, dinero, venid, comprad y comed. Noten la metáfora, que parece una contradicción, pero es metafórico al alma. Dice, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El vino y la leche eran cosas que eran muy buenas para el cuerpo, ¿no? Eran recursos importantes para el cuerpo. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Parecido a lo que dice Juan 6:27. ¿Por qué dan su vida, invierten su vida por cosas que perecen? Dice, o vuestro trabajo en lo que no sacia. Está hablando del alma. Dice, oíd atentamente y comed el bien. ¿Se acuerdan que les he preguntado cuál es el oído, o más bien dicho, cuál es la garganta del alma? ¿Alguien se acuerda? El oído. En este caso, pues oímos su palabra y somos saciados. Eso está diciendo. Oíd atentamente y comed el bien. Y se deleitará ¿qué? Vuestra alma con grosura. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Aquí el lenguaje del profeta, hermanos, es el mismo de Jesús. Oye y sáciate, porque es la palabra que escuchamos. La palabra de Dios es comida viva. Y Jesús, en el mismo sentido, pero en conexión a Éxodo, hablando del cordero, ¿se acuerdan Éxodo 12? Maten el cordero, cómanselo completo, no dejen nada. ¿Se acuerdan de esa instrucción? Salgan de Egipto, ceñidos vuestros lomos, coman y salgan. Bueno, ese cómanse el cordero completo alude a lo que Jesús está diciendo. Mi carne y mi sangre es vida eterna. Desde el principio de los tiempos, mis hermanos, el ser humano ha luchado con el pecado de incredulidad. Y nos preguntamos, ¿es acaso la incredulidad un pecado? Si ve que hay personas que dicen, es que no puedo creer, es que se me hace difícil creer. Lo que sucede es que la incredulidad del ser humano, aparte de que es un pecado, tiene una intención detrás. Me explico. Este pueblo, mientras Jesús les daba de comer, escuche bien, ellos no le interesaban quién era Jesús. No lo cuestionaron, no lo investigaron, no dijeron nada así como que pruébame que tú eres el Mesías. Mientras Jesús los estaba alimentando. En el momento que Jesús los confronta, ahí comienzan a demandarle evidencia. Miren lo que dice Juan 6:28. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto lo preguntaron porque Jesús le dice, esto no es obra de ustedes, esto es obra de Dios. Y le preguntan, ¿qué debemos hacer entonces para que nos des el sándwich de atún? Respondió Jesús y les dijo, esta obra es de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿La salvación es de quién? De Dios, no es del hombre. El hombre no se puede salvar. Dice luego el texto, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal, entiéndase, milagro, pues haces tú para que veamos y te creamos? Ya aquí el tono es de desafío. Ya lo están desafiando. ¿Qué obra haces tú? Y les dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. ¿Cómo se llama eso? Chantaje. ¿Sí lo logran ver o soy yo solo que lo veo? O sea, ¿qué haces tú? O sea, ¿quién eres tú? Porque Moisés nos dio de comer. Bueno, a veces entre hermanitos se dicen eso. A mí papi me compró esto y a ti, ¿verdad? Lo están chantajeando. Le dice Moisés, ¿dónde estoy? Dice, nuestros padres, verso 31, dice, comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo,
¿No os dio Moisés el pan del cielo? ¿Con quién están hablando ellos? Con el que le envió el maná a Moisés. Fíjense. Dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Se estaban saboreando la boca. No está Jesús hablando del pan físico aquí, pero ellos por su idolatría no entendían. Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Ese pan soy yo. El que a mí viene nunca tendrá sed, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Mientras Jesús hacía lo que ellos le pedían, no necesitaban evidencia, si usted nota. Por eso dije que la incredulidad es un pecado, porque nosotros voluntariamente decidimos creer en todo lo que es un beneficio carnal o de este mundo para nosotros. Nosotros ponemos nuestra fe ciega en tantas cosas, pero en Dios le pedimos evidencia. No porque la resurrección, no porque los evangelios, no porque eso, la Biblia la escribió un hombre. Nos hacemos investigadores privados cuando se trata de seguir a Dios. Pero ¿cuántas cosas, cuántos han comprado un suplemento por Amazon alguna vez? Y si yo le comienzo a preguntar quién lo hizo, qué tiene, pero ahí dice, una calcomanía la hago yo. Claro, no estoy siendo escéptico en eso. Estoy hablando de que ponemos nuestra fe ciega y con la misma regla que le aplicamos a Cristo, no se la aplicamos al resto de las cosas en esta vida. Pero a Dios, cuando me demanda a mí, digo, ¿quién eres tú? Yo no creo en ti. Claro, no me conviene. Pero mientras me está dando, por eso la gente en las iglesias las engañan. Porque mientras Dios te da el Dios de la mano, ¿quién no cree en ese Dios? Pero cuando Dios te dice, ¿te quieres ir? Ahí es donde viene el golpe, ¿verdad? Tomando en cuenta, hermanos, este corazón que ama más las cosas de este mundo más que las de Dios, se puede entender a la pregunta de Jesús a sus discípulos. ¿Ustedes también se quieren ir? En Juan 6:60, ya para concluir, dice, al oírlas muchos de sus discípulos, o sea, todo lo que les viene diciendo, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Yo les quiero preguntar, ¿qué es lo duro de esta palabra en el sentido de lo que hemos estudiado? ¿Qué es lo duro? ¿Por qué es dura? Precisamente porque no querían abandonar sus deseos terrenales, sus deseos de las cosas de este mundo. Por eso a muchos se les hace difícil el mensaje. Algunos hasta le llaman de locos o hasta ofensivo, porque sin duda es una lucha. Yo estoy de acuerdo, claro que sí. Por eso dice el Señor, niégate, toma tu cruz y sígueme. Y una cruz no es algo cómodo. Cuando tú crucificas tus deseos, no se siente bien. Pero hay cosas al venir a este país que hemos crucificado por estar en este país, por echar para adelante, por suplir a nuestra familia. Hemos crucificado cosas. ¿Cuánto más para Jesús? Verso 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, fíjense, sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿El mensaje les parece ofensivo? O sea, ¿necesitan una visión como la de Isaías? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre? Aquí el Señor está de una manera diciéndole, ¿qué si ven, por ejemplo, ¿no? Lo que vio Isaías? ¿Necesitan ver para creer? ¿Qué si vienen al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el cual lo iba a hacer? Dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Sí? Las cosas espirituales son las que dan vida. La carne, lo material, lo sensorial, lo mundano, dice, para nada aprovecha. Hablando en términos de salvación, claro. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjense qué cosa. Una vez la multitud se dio cuenta que el ministerio de Jesús no era material sino espiritual, ya no querían nada con Jesús. En el verso 67 dijo entonces Jesús a los 12. Aquí viene la pregunta. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le preguntó a los discípulos. ¿Me van a seguir?
¿verdad? ¿O qué? Está fuerte la pregunta. ¿Me van a seguir? O sea, con persecución, con sufrimiento, con muerte. ¿Me siguen o prefieren irse con la multitud? Y aquí viene la respuesta que nosotros vamos a dar. ¿Queréis acaso iros vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Qué le está diciendo? Esa frase que Jesús dice los está remontando al principio de la creación. Desde el principio el Señor tenía todo planeado en su soberanía. Y les está diciendo, yo soy Dios, creador del universo, sustentador de la vida, el que la da y la quita. O sea, por eso les pregunté en Mateo 16, ¿quién soy yo para ustedes? Por eso fue la pregunta, ¿quién soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Señor encarnado en esta tierra. Jesús casi le dice, es para que sepan a quién están siguiendo. Porque no van a seguir a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, a Pedro, a Juan. Yo soy el Señor. Esa es la idea. Tú eres el Cristo, Señor, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, yo los escogí a ustedes desde el principio de la creación. Dice 71, y hay uno entre vosotros que es diablo. Dice, hablaba de Judas Iscariote. Desde los Salmos, miles de años atrás, siglos atrás, se escribió acerca de un Judas. No decía Judas, pero en Judas se cumplió soberanamente. Dice, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Mis hermanos, esta pregunta que Jesús hace y nos hace a nosotros, yo le llamaría un parteaguas. ¿Por qué? Porque cuando las personas deciden buscar de Dios para ellos recibir lo que ellos quieren, eso lo conseguimos nosotros sin Dios. ¿Por qué? Porque lo que en sí queremos, pues trabajar, los ateos trabajan y no creen. Los ateos se hacen ricos y no creen. Tienen salud física y no creen. Pueden tener un matrimonio feliz en esta tierra y no creen. Significa que yo no necesito a Dios para nada de eso. Yo necesito a Dios porque Él es mi dueño, Él es mi redentor, Él fue el que murió por mí en la cruz y en Él yo tengo vida eterna. Lo demás, como dice Chuy García, es lo de menos. Así que eso es lo que nos hace a nosotros entender por qué le estamos siguiendo. Porque el día que nos amenacen o estemos frente a una situación entre Dios y mis decisiones personales, vamos a ser desafiados. Vamos a ser desafiados todos en algún momento, en tu trabajo, en tu familia, tus decisiones, tus deseos. Algo va a suceder que te va a poner en ese dilema. Señor, el mundo o tú, el camino ancho o el estrecho, la puerta angosta o la estrecha. Y ahí tenemos que decidir. Y el Señor te va a dejar a ti, ¿me sigues o te quieres ir? Esa frase, ya para concluir, tiene un sentido importante que significa Dios no va a negociar su evangelio. Si le vamos a seguir es conforme a Él, no conforme a nosotros. Acuérdense siempre de esto. Dios no es un Dios como nosotros que nos da pena. Dios es un Dios de misericordia reflejado en Jesús. Póngase de pie. Fíjense que como pastor me toca aprender a separar cuando hay que aplicar en una persona que, por ejemplo, la palabra en Judas, no sé ese texto, pero me llega a la mente, Judas capítulo 1, 23, dice, algunos sálvenlos arrebatándolos del infierno. Y eso habla de una acción agresiva de tratar de no permitir que alguien se pierda, ¿verdad? Y hay momentos donde hay que agarrar a la gente por los tobillos espiritualmente hablando, no físicamente. Pero hay momentos donde el Señor te dice, déjalos. Y a mí me pasa que humanamente, nuestra misericordia humana es humana y va más allá de la de Dios. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo se siente disciplinar a alguien en la iglesia? Yo preferiría nunca en mi vida hacer eso.
Es lo más incómodo que hay, tener que disciplinar a alguien en pecado en la iglesia, de manera directa. Yo preferiría que nunca suceda. Pero, como nos debemos a Dios, hay que aprender a tomar decisiones bíblicas en ese caso. Hay momentos donde el Señor me va a decir, búscalo, ora, me levanta en la madrugada, ora por esa persona, clama por él, por ella, etc. Y hay momentos que va a decir, déjalo, déjala. Y es difícil. En un momento como este, cuando Dios ve el corazón ya decidido a las cosas de este mundo, nos pregunta así, ¿también se quieren ir? O sea, el Señor vino a la tierra a cumplir con el Padre, no con nosotros. Y si, por ejemplo, suponiendo que los discípulos digan, me voy, no los necesitaba el Señor. Se buscaba otros 12. Otros 12 se buscaba. Entonces, si Jesús es exclusivo y yo no, yo lo necesito a Él. Nosotros lo necesitamos a Él. Y esta pregunta no es votándonos el Señor. O sea, no nos victimicemos. Ay, el Señor me está... No. Aquí la pregunta es, decídete si me sigues con lo que ya expresé. Yo soy el pan de vida. ¿Me sigues o te vas al mundo? Entonces, en ese caso, pues cada uno tenemos que decidir qué vamos a seguir, qué vamos a hacer. Y esa es la decisión que delante del Señor debemos tomar de manera firme. Vamos a orar. Señor, te pedimos primeramente perdón, Señor, si de alguna manera, Señor, en esta enseñanza de lo que hemos aprendido, en las áreas que hemos sido confrontados, si te hemos visto como un Dios que nos sirve a nosotros, en un Dios que está ahí para cumplir con nuestras necesidades nada más. Y se nos olvida, mi buen Dios, que tú enviaste a tu Hijo, y al ver el sacrificio, el sufrimiento de lo que Él pasó allí, me dice cuán grande era mi deuda. Y aún así he menospreciado eso, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Qué bueno que nos hablas por medio de tu palabra, Señor, y nos despiertas del sueño, el letargo espiritual, Señor. El mundo nos proyecta una esperanza en esta tierra. Y esa esperanza es la que nos consume al punto de la depresión, los ataques de pánico, el vacío, la confusión, la distorsión de tu imagen. Eso es lo que el mundo da al final de todo. Te ofrece un paraíso, pero detrás hay un infierno. Y muchos no entienden esto. Pero tú nos dices la verdad, nos hablas la verdad sin esconder, sin disfrazarla, y aunque nos duela, nos dices la verdad. Y esa es la verdad eterna, nunca cambia. Si nos gusta o no nos gusta, es nuestra decisión. Y te damos gracias por eso, Señor. Porque el que ama, dice la verdad. Y tu palabra es verdad, Señor. Yo te pido que podamos reflexionar en esto que hemos aprendido. Y tomemos una firme decisión. Comencemos a ordenar nuestro corazón, nuestros amores. Y comencemos a derribar los ídolos que están en nuestro corazón. Que nada en este mundo, Señor, nos detenga de buscarte a ti, de seguirte a ti, Señor. El mundo no murió por mí. El dinero no murió por mí. Mi familia no murió por mí. Mi esposa, mis amigos, ni siquiera mi llamado. Tú moriste por mí, Señor. Y por eso te sigo, Señor, por fe. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, ante tu majestad. Indignos somos, Señor. Tú eres bueno, Señor. Me acerco ante tu altar, Supremo Señor y Rey. Tu gloria caigo rendido a tus pies. Tus ángeles te
me asombra tu grandeza, tu poder y autoridad. Indigno soy para estar en pie ante tu majestad, con tu carbón encendido. Santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Te adoramos, Santísimo. Expresamos, Señor, nuestra adoración. Me acerco ante tu altar, Señor. Me acerco ante tu altar, Supremo Señor y Rey. Tu gloria me rodea y caigo rendido a tus pies. Tus ángeles te adoran y yo sin poder hablar me asombra tu grandeza. Para estar en pie ante tu majestad, con tu carbón encendido. Digamos una vez más, tú eres santo, Señor. Santo, santo eres, Señor, sentado en tu trono alto y sublime. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria.
nuestro corazón. No vamos a menospreciar, Señor, todo lo que tú hiciste por nosotros. Todo lo encontramos en ti, Cristo Jesús. Todo lo que nuestra alma necesita está en ti, Señor. Y te seguiremos, Señor. Te seguiremos cada día, Señor, y nos guardaremos para ti hasta el final, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ese alimento espiritual que penetra, Señor, hasta lo profundo de nuestro ser. No queremos salir de aquí y olvidar, Señor, sino allá afuera recordar cada una de las palabras que en este libro maravilloso están escritas, Señor, para nosotros. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, su iglesia dice amén. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Este servicio queda terminado, mas seguimos en la presencia de Dios donde quiera que vayamos, porque Él está con nosotros. Que el Señor nos bendiga.